Bienvenidos a nuestro estudio este miércoles 17 de marzo del 2021. Con gran alegría volvemos a esta plataforma para presentar el estudio de este día. Este día trataremos el tema de creer y queremos pedir la bendición de Dios, pero antes de pedirla, le doy la más cordial bienvenida a todos nuestros amigos que nos ven, tanto en la ciudad de Guatemala, de la Iglesia Cristiana Visión de Fe, como de otras localidades en este país, y también a nuestros amigos del Perú, de El Salvador, de cualquier parte del mundo, Estados Unidos, California, Tacoma, San Francisco y cualquier parte del mundo que se conecten. Un saludo muy cordial y la invitación para que disfrutemos de este estudio internándonos en la palabra de Juan capítulo 10. Oramos. Padre que estás en el cielo, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias la oportunidad que nos das de estar aquí para compartir este estudio, por tratarse de tu palabra, que es una revelación del cielo. Rogamos el auxilio de tu Espíritu, de tu sabiduría, que nos permita internarnos de manera apropiada, no solo internarnos, sino también con gracia tuya, estudiar para hablar y para recibir esta revelación. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien. El tema de hoy es creer. Vamos a tratar con detenimiento sobre este verbo creer. Dice el versículo 25 del capítulo 10 de Juan: Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Verso 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Analicemos esta frase, la frase y no creéis. Su mejor traducción, bueno, no se trata de un verbo activo, por decirlo así, sino es al contrario. Así que su mejor traducción no sería no creéis. La traducción más apropiada sería no exhiben fidelidad. Pero ese es un concepto un poquito nuevo que no asociamos con el verbo creer. Sin embargo, ese es el sustento de la palabra original. Ya que el verbo creer, como se concibe en castellano, si lo conjugamos yo creo, tú crees, estamos diciendo que yo tengo o puedo alcanzar, tengo la habilidad de creer. Es una acción que depende bastante del sujeto. En este caso, si es primera persona, pues si yo creo, pues, dependería de mí. Yo creo en Dios, creo en Jesús, creo en la palabra. Es una acción dependiente de mí, pero resulta que ese concepto no existe en las escrituras hebreas. Todo el edificio de creer, toda la concepción del creer tiene una raíz. La raíz, el origen etimológico de este vocablo para creer o de exhibir fidelidad es la raíz de 3 letras que sonaría en nuestro idioma como amén, así como suena nuestra palabra para cerrar una oración
o una petición o a agradecer una bendición que decimos amén. Esa es la misma palabra del verbo creer, amén, amén. Por supuesto que hemos explicado en ocasiones anteriores que la frase que se traduce como de cierto os digo, por parte del Señor, tiene relación con esa palabra amén. No es un vocablo que transmita o translitere el concepto de cierto o en verdad. Más bien sería en verdad. Verdadero es, ciertísimo es. Eso es lo que quiere decir amén. Verdadero o ciertísimo es. La raíz amán, perdón, dije amén, pero realmente el sonido más adecuado es amán. La raíz amán, aunque tiene las mismas letras que la palabra amén, pero la raíz se dice amán. La raíz tiene que ver con educar y con crear. ¿Qué significa entonces el concepto original de creer, de la fe? Porque es también la misma etimología de la palabra fe, el mismo origen de la palabra fe o creer, son sinónimos en castellano y pues tienen el mismo origen en el idioma hebreo. Entonces, ¿qué significa la raíz amán? Su origen y su significado tiene que ver con educar y crear. Eso es muy interesante porque uno no puede divorciar el acto de la educación con el acto del creer o de exhibir fidelidad. No podemos nosotros proponernos un esfuerzo humano, un esfuerzo mental o un esfuerzo que se logre porque uno tiene muchas capacidades o porque uno es muy abusado, diríamos, muy capaz. Entonces yo voy a ser capaz de creer, voy a creer en lo que dice Dios y no es ese concepto del esfuerzo del sujeto para creer no existe, no es apropiado a las Escrituras. Ya que el origen de esta concepción de amán, de creer, significa educar o crear. Y tenemos que comprender que no se educa dentro de la mentira. Es decir, la subsiguiente consecuencia de educar es que si vamos a educar bien, tenemos que hacerlo conforme a la verdad. No vamos a educar con engaños, sino la verdad. No vamos a crear en el engaño, en la verdad. Por supuesto que solo se llama educación a lo que se basa en la verdad. La palabra verdad en hebreo, y aquí aparecen palabras relacionadas con el verbo creer, y vamos a ver cómo se complementan. Creer con educar, con criar, crear y dar a conocer la verdad. De ahí el origen de esta raíz que se usa para el acto de creer o de exhibir fidelidad. Entonces solo se puede decir que se educa cuando se corresponde con la emet. Emet significa verdad. Esa es la palabra hebrea, verdad. Pero, ¿qué es la emet? ¿Qué es la verdad? ¿A qué le podemos calificar o clasificar como la verdad? La verdad es la palabra de Dios. La única verdad posible que puede haber es la palabra de Dios. Y por definición conceptual como una extensión, si es la palabra de Dios la verdad, entonces la verdad no cambia. No puede cambiar. Eso es como un acto consecuente de su misma naturaleza de verdad. En resumen, pues, mis queridos amigos que están estudiando conmigo este tema, este día, en resumen, la raíz
Amán. De la raíz Amán salen dos palabras relacionadas. Una es Emet, o sea, aquello que es la razón del ser, de la educación, lo que permanece, lo que no cambia, la verdad. Y que y dos, la emuná. Emuná puede concebirse también, o algunas veces se ha traducido como fe, pero hoy estamos viendo la etimología, el origen, la causa primaria, para enriquecer nuestra capacidad de comprender estas revelaciones. ¿Por qué aquellos hombres no creían en el Señor? ¿Por qué no exhibían fidelidad en el Señor? Bueno, él dice, porque no sois de mis ovejas, porque no fuisteis dados a luz por mi Padre, porque no les fue dada la revelación. Esa es la causa, no porque ellos no quisieran creer, quizá nosotros podríamos hacer el intento de voy a creer en esto y voy a creer en esto y me voy a esforzar, pero no sucede así, no podemos creer por esfuerzo. La fe, el exhibir fidelidad es un acto de reflejo de una acción primaria de Dios hacia nosotros, una acción de gracia. Pero sí podemos ayudar en algo, sí podemos ponernos al alcance de la verdad a través de la educación, a través del crecimiento y de la crianza. Entonces, emuná, que se traduce generalmente como fe, es en su mejor traducción puede ser fidelidad. Debemos entenderla debemos entenderla en el marco de la educación. Lo que nosotros le damos fidelidad o fidelizamos al transmitirlo es porque corresponde a la verdad, porque no vamos a transmitir, por ejemplo, en un maestro que le está enseñando las primeras letras al niño, le va a transmitir cómo es la A y se la va a transmitir conforme lo que es y lo que fue y lo que en el pasado fue, tratando de ser fiel a esa enseñanza que fue aprendida para que una nueva persona, una nueva generación la tome y la aporte y la siga trasladando. Entonces, lo que nosotros estamos dando por sentado como fidelidad es porque corresponde a la verdad. No hay fidelidad si no se está en el plan educativo del Señor. Fidelidad, pues, no se trata de tener cualquier conocimiento, sino tener un conocimiento en el plan educativo del Señor. Esto es muy interesante porque no estoy diciendo ni quiero enseñar que es la verdad es todo lo que está en las Sagradas Escrituras. Si no está ahí, no es verdad, porque esto no puede ser así, porque hace 2000 años se cerró el canon de las Escrituras y nosotros no podemos pretender que se abra un nuevo canon que se adecue a las necesidades de del siglo XXI. Eso es imposible, porque la verdad de Dios, al ser eterna, no va a cambiar. Sí, va a vivir y va a permanecer, pero no va a cambiar. Si estamos diciendo que la fidelidad, que el acto de creer es un acto de exhibir la fidelidad de Dios, del amor de Dios en nosotros, hay algunas escrituras que podrían nosotros entrar en conflicto, pero tal vez no es entrar en conflicto con las escrituras, sino por el concepto que nos enseñaron de esas escrituras. Veamos un ejemplo. Santiago capítulo 1, versículo 6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El consejo, la instrucción del apóstol es precisa, no deja lugar a desviarse. Pida con fe, pida con emuná, con verdad.
Pida con la capacidad que ha recibido desde que empezó a aprender de lo que Dios dice que va a hacer, de lo que Dios dice que no va a hacer. Y obviamente si nosotros hemos entrado a aprenderlo con seriedad, lo que Dios dice que va a hacer por nosotros, vamos a escudriñar las Escrituras, porque ahí nos parece encontrar la vida eterna y ahí está el testimonio de qué es la verdad, de quién es la verdad. Y entonces no podemos ir en contra de eso. Pida pues con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pero tenemos que hacer algunas observaciones sobre este versículo. Pida con fe. No debe entenderse que la fe está ahí en uno. No debe entenderse, esfuércese mientras más aprieta los párpados, o mientras más ayuno, o mientras más oración hace, más capacidad va a tener para creer. No, no es así. No se tiene capacidad para creer con más esfuerzo humano. Eso es imposible. No es posible. Entonces, ¿cómo debemos entender? Pida con fe, debemos entenderlo así, pero pidan dentro de la fidelidad, es decir, dentro de aquello que el Señor nos ha enseñado por el testimonio de la Escritura, que Él ha prometido hacer. Esto sería pedir aquello que está relacionado con la verdad, con la emet, lo que la Escritura nos ha enseñado a hacer. Jamás pediríamos o haríamos algo que contradice las Escrituras. Esa es la actitud del Señor en su vida terrena. Él vino para hacer la voluntad de Dios y Él no iba a permitir apartarse de esa voluntad. Así que Él se enmarcó en todas las promesas que el Abba o el Abba, el Padre, le había dado y que Él las conocía. Bueno, Él las dejó puestas al despojarse de sus atributos o al despojarse de la expresión de sus atributos gloriosos. Él preservó su integridad, su divinidad, y viene a la tierra para cumplir lo que ha sido escrito allá y que ha quedado como en lugar donde Él se despojó. Entonces, Él no va, si no estaba en las Escrituras que las piedras se podrían convertir en pan, pues no las va a convertir, aunque el tentador le diga que es lo más lógico, que es lo más importante, no las va a convertir. Y así podríamos agregar ejemplo tras ejemplo tras ejemplo, y nos daríamos cuenta que siempre va a ser un resultado de lo que Él enseñó, de lo que Él nos mostró. Esa fue su actitud y esa debe ser nuestra actitud también. Ahora, aquí jamás pediríamos nosotros o haríamos algo que contradiga la Escritura y luego seguir diciendo que estamos en la voluntad de Dios, que podemos hacerlo. No podemos orar y pedir cualquier cosa. No es esa la idea que nos da la Escritura cuando nos enseña este término. El Señor tuvo esa actitud cuando estuvo en su tierra, en su tiempo de venir como siervo a la tierra. Él cumplió con la Escritura, no se apartó, aunque fue tentado a hacerlo, pero le era imposible dejar de cumplir su palabra. Pues nunca se apartó de las promesas eternas de la Emet. ¿Qué caso tendría acceder, por ejemplo, a las tentaciones de insinuaciones del tentador? No habría ningún caso. No habría razón de ser. Jamás convertiría las piedras en pan como el tentador le pidió. Definitivamente no. Veamos esta otra escritura. Santiago 4:2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y nada podéis alcanzar.
Combatís y lucháis porque no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís pero no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Qué tremendo, esa es la razón que nosotros mismos ya debemos poner un colador en nuestras peticiones. Por eso es que la palabra oración, que vamos a analizar un poquito más adelante, es tan importante. Lo que debemos pedir tiene que ser dentro de la emuná, dentro del paquete de escrituras que nos enseñan fe, dentro de la educación del Señor. Él no nos manda a hacer esfuerzos por creer, porque ese esfuerzo al alcanzar por ese esfuerzo al alcanzar lo que pedimos, no nos manda a que sea el mérito, siempre va a ser el mérito de su gracia, de su amor, lo que nos va a llevar hacia adelante. No es una petición llena de optimismo, esfuerzo humano, como si la respuesta dependiera de nosotros, sino de Dios. Es que puede uno equivocarse e irse al extremo en una escuela de la fe mal entendida, que si le dejamos la acción de la fe a la persona que está ejercitando la petición, pues ese tiene el poder, no es Dios, sino que Él tiene el poder y va a hacer que Dios haga las cosas a su favor. No, Dios creo que nos ha bendecido con muchos milagros en el pasado, pero también nos pide que escudriñemos las Escrituras, porque hay cosas que no las hemos hecho bien. Entonces, el acto de creer y la oración no son peticiones llenas de optimismo o esfuerzo humano, como si la respuesta dependiera de nosotros, sino de Dios. No es habilidad de que el que tiene más capacidad de cerrar los ojos, de hacer más oraciones, de estar más encerrado en su alcoba, de no salir, de cuidar, etcétera, etcétera. Ese podríamos decir que es el que lleva la capacidad de vencer, pero no es así. No se trata de el esfuerzo humano. Eso es lo que este estudio quiere demostrar, para que nosotros captemos la esencia del creer. Si dijimos ya que se origina en la educación, en la crianza, y que tiene que ver con la verdad y que tiene que ver con la fidelidad. Muy bien. Ahora quiero compartir con ustedes algo sobre la oración que deseo que Dios me dé la gracia para transmitírselo. Desde tiempos inmemoriales el humano ha sentido la necesidad de orar. Eso es algo innato en todo ser humano. Entonces el Señor, leo Génesis 2:7, la primera vez que aparece la historia del hombre, el hombre se menciona por primera vez en este versículo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Eso dice Génesis 2:7, la primera vez. El primer término usado para referirse al hombre fue un ser viviente. Esa es la traducción que le han dado a la frase final, Lenefesh Hayá. Lenefesh, ese sería una criatura viva, un ser que respira, eso sería Lenefesh. Y Hayá es viviente. Así que el hombre está asociado pues con esta capacidad de ser viviente. Este término en sí mismo implica la idea de la oración. La palabra nefesh literalmente significa pescuezo que respira, pero podríamos decir que se refiere más bien al ser vivo, a la vida que hay en nosotros. Entonces, la vida generalmente viene por la respiración. Sin respiración nosotros nos morimos, somos nada.
La pandemia actual lo ha demostrado, el gran sacrificio que hay que hacer por obtener una respiración adecuada. Bueno, entonces quedamos en que el primer término usado para describir la vida humana es un ser viviente, le nefesh hayah. Ese término en sí mismo da la idea de oración porque está dependiendo de Dios, dependiendo de su amor y de su bondad. Ahora, la traducción del hebreo la traducción de la Torah, de la ley de Dios, del griego, del hebreo al griego, se llevó a cabo con algunas peculiaridades que tenemos que analizar. Y en esta frase especial de Génesis 2:7, cuando dice el hombre vino a ser un espíritu viviente, dice espíritu viviente, pero el Targum, o sea, la traducción de la Torah del griego al castellano, no le puso es un espíritu viviente, le puso es un espíritu parlante. Así la tradujo como un espíritu parlante. Entonces, si el primer término para usarse en relación con el hombre es un ser viviente o le nefesh hayah, ¿cuál sería el significado para que se nos fuera más comprensible? Bueno, sería el Targum, que es una traducción, pero más que una traducción literal, es una interpretación que contiene ya la carga teológica de los sabios del primer siglo, antes de Cristo y después de Cristo. Entonces le da una traducción impactante, dice, un espíritu parlante, así lo traduce, un espíritu parlante. La palabra espíritu pues no aparece, es nefesh, sería el pescuezo que respira. Hayah es pescuezo de vida, pero es para referirse al ser vivo en general. El Targum le llamó espíritu parlante con la idea de la dependencia de su creador en oración. Aquí tenemos que hacernos la pregunta, ¿para qué oramos? ¿Para qué oramos? Oramos para arrancar del cielo un milagro que no nos quiere dar. Oramos para llenar méritos y que esos méritos van a hacer que se nos conceda lo que estamos pidiendo. ¿Para qué oramos en realidad? Pero ninguna de esas opciones es válida. No oramos para convencer a Dios. No oramos para cambiar la voluntad de Dios. Si eso hiciéramos, estaríamos afirmando que creemos o que tenemos un Dios que no sabe lo que quiere, que no sabe ser Dios, porque hay que cambiarle las cosas a través de las oraciones y a través de las peticiones para que se dé cuenta y se abra los ojos de que tenemos una necesidad. No es cierto, eso es blasfemia. De ninguna manera puede ser cierto si Él lo conoce todo. Entonces, ¿por qué oramos? ¿Para qué oramos? Es que damos por sentado que la oración es una petición. Sin embargo, sorprendámonos lo que nos dicen las escrituras hebreas. La oración no es una petición. La raíz de la palabra hebrea para orar es palal. La palabra orar en hebreo se escribe así, tefilá. Tefilá, ¿qué es una oración? Es una tefilá. 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 Y como hemos explicado en algunas ocasiones, la raíz de la palabra tefilá, que tiene que ser trilítera, porque generalmente las raíces de la palabra hebrea, de las palabras hebreas, tienen 3 letras. La raíz sería palal, así como suena una P, una L, una A y una L, palal. Ese sería el sonido de la raíz de la palabra tefilá, que significa orar. Pero
La raíz de la palabra palal significa también juzgar o analizar. Ahora, fíjese, el acto de la oración, o ya si vamos a poner el verbo orar, ¿cuál es? ¿Cómo se escribe? El sustantivo se escribe tefilá, oración. La raíz es palal, viene de analizar o de enjuiciar. El acto, el verbo voy a orar sería la palabra leit palel. Eso es, voy a orar, es leit palel. El idioma hebreo es muy peculiar con su sistema de verbos porque tiene un esclarecimiento extraordinario y espectacular en sus modos verbales para darnos una expresión que clarifique el sentido de las palabras. Y este es uno de esos casos. Pues, ¿por qué no utilizó un verbo activo? Por ejemplo, orar es yo oro, yo rezo, yo le pido a Dios, como sería en castellano, no. Pero entra en un modo verbal de conjugación que es reflexivo, donde lo que yo hago no es como la parte más importante, sino yo voy a hacer algo en favor mío que no es pedir, sino reflexionar. Y eso es lo que lleva consigo el nombre de la acción de orar, leit palel. ¿Y cuál sería entonces el significado de orar? Del acto de orar sería analizarme a mí mismo. Voy a orar, voy a analizarme. Voy a orar, voy a analizarme. No sería otra cosa sino analizarme. Esto nos lleva necesariamente a que este análisis debe hacerse de acuerdo a lo que dijimos al principio, a la emuná, a la fidelidad y a la emet, o sea, la verdad, que es la Torah, o sea, la palabra de Dios. Así que, si voy a orar basado en exhibir la fidelidad de Dios, basado en la verdad de Dios que no cambia, lo que estoy diciendo es que voy a orar de acuerdo a la revelación escritural. Voy a pedir las cosas que dice la palabra de Dios que puedo pedir. No voy a pedir lo que no dice ni prometa que puedo pedir, porque no voy a torcerle el brazo al Señor, no le voy a cambiar su voluntad, porque esa no es oración. No se ora para cambiar a Dios, para cambiar su voluntad. No tiene sentido pensar que si Él es Dios inmutable, perfecto, ¿qué sentido tendría? Bueno, Dios amaneció hoy un poco raro conmigo, le voy a pedir que cambie esas cosas. No. Si las cosas no están como a mí me gustan, debo analizarme. Eso es lo ¿cómo debo analizarme? Bueno, conforme a la verdad, debo ir a la verdad. Quizá ahí encuentre revelación de qué es lo que no estoy haciendo bien. Y cuando yo alinee mis acciones y mi corazón a la revelación divina, a la educación divina que es su palabra, que es inmutable, que no cambia y por lo tanto que es fiel, entonces las cosas voy a obtener respuestas, voy a dejar de hacer peticiones sin sentido y voy a recibir lo que verdaderamente necesito. En esencia, esto significa que el vehículo más íntimo que poseemos para comunicarnos con nuestro Creador ineludiblemente implica el deber de la introspección, del autoanálisis, de la autoevaluación de nosotros mismos. ¿Por qué es necesaria esa introspección? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que analizarme? Porque soy imperfecto. Porque de plano, si hay algo con lo que no estoy conforme, si hay algo que tengo carencia, es porque no estoy alineado a la verdad de Dios, a la educación de Dios. Entonces, al hacer esa introspección voy a ir encontrando dentro de mí qué cosas debo alinear, qué cosas debo cambiar. Y quizá solo las voy a cambiar y las respuestas no se van a hacer esperar, porque Él es fiel, Él me va a permitir exhibir
su fidelidad y su verdad infalible que no cambia. En su obra clásica, La senda de los rectos, de R.M. J. Luzzatto, que vivió en el siglo XVIII, enfatiza que el ser humano fue creado para deleitarse en su Creador y beneficiarse del esplendor de su presencia. O sea, esa es la razón. Estamos aquí para disfrutar de la creación de Dios, del resplandor, del esplendor de su presencia. Podemos ser felices en la dicha de Dios, disfrutando toda su creación que Él creó para que nosotros la disfrutáramos con tanta abundancia que la creó, pero pareciera que la creó y nosotros no la disfrutamos. A veces hasta pareciera que estamos destruyendo esa creación. Por eso es que necesitamos la introspección, para volver a la esencia de cuál fue el deseo de Dios para nosotros. Y es este libro ético nos enseña muy bien que nosotros fuimos creados para deleitarnos en nuestro Creador y beneficiarnos de todo el esplendor de su presencia. Eso significa que las carencias o lo que oramos, pues quizá no hay necesidad de pedirlo, porque Él quiere darlos, Él ya lo dio. Entonces, ¿cómo hago para disfrutarlo? Ahí viene el punto. Dios creó al ser humano con el propósito de permitirle alcanzar su propia perfección. Por eso es que no le dio el pan hecho, le dio la semilla para que hubiese un proceso de labor y obtuviera el pan. Entonces, el medio para lograr nuestra propia realización de dicha felicidad o perfección, el medio idóneo es lograrlo a través del estudio de su palabra, conocer su emet, conocer su emuná, su fidelidad que es infalible y que va a cumplirse porque es eterna. Entonces, si nosotros nos alineamos en esa eternidad, en esa verdad, vamos a poder alcanzar esa perfección. Pero nos toca hacer nuestra parte. Su palabra y sus preceptos, porque la palabra tiene preceptos, tiene mandamientos. Son dos cosas. Su palabra nos muestra no solo la voluntad de Dios, su verdad eterna, pero también nos dice qué cosas debemos hacer nosotros, cuáles son sus mandamientos. Esos preceptos harán que nosotros nos convirtamos en recipientes de la bondad de Dios. Y ahí está el punto clave, ser un recipiente de la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque la limitación no está en Dios. Dios quiere dar y dar. Él solo sabe dar y dar sin medida y dar abundantemente y dar hasta saciarnos. Pero nosotros necesitamos desarrollar la capacidad de recibir lo que Él nos ofrece. ¿Cómo vamos a ensanchar nuestra vasija, nuestro recipiente para recibir? Con su palabra, la cual debemos estudiar, con sus preceptos y todo esto a través del examen, de la introspección para saber en qué no estoy alineado. Entonces, cuando yo hago eso, no es que con mi obediencia a sus preceptos yo estoy comprando o haciéndome merecedor, si es que no lo necesito. Él ya me lo dio. Antes de que yo pidiera, Él vino a sustituirme, Él vino a salvarme. Siendo enemigo, Él dio el primer paso. Siendo ignorante, Él trajo su verdad. Entonces, ¿cómo ensanchar mi vasija? Porque si hay un tiempo de sed y de escasez de agua, y la municipalidad ofrece que va a pasar dejando 2 toneles de agua por casa, por ejemplo, un ejemplo un poco simple, pero yo no saco 2 toneles,
yo solo tengo 1 litro para sacar. Entonces, toda el agua de los 2 toneles me la van a dar, pero se va a desperdiciar. El litro que saqué se va a rebalsar y se va a perder. Y entonces la carencia comienza porque yo no tuve la capacidad. Cuando conozco su palabra y empiezo a obedecerla y actuar en consonancia con eso que voy aprendiendo, ahí es cuando empiezo a ensanchar mi litro. Ya no voy a tener un vaso, voy a tener 2 vasos, 3 vasos, 5 vasos. Voy a tener un tanque, voy a tener 2 tanques. Pero es que Dios no es limitado como la municipalidad que va a repartir el agua en una pipa o en un camión de agua. Él tiene tanta agua como el océano del mar, y más todavía. ¿Cómo puede caber un océano de bondad, un océano de revelación? Si yo no tengo el recipiente, no voy a poder recibir toda la dicha. Esa es la clave, ese es el secreto, que yo pudiera ir ensanchando, y eso es lo que hago a través de la oración, de la introspección, del estudio de su palabra para conocer qué es lo que Él da, y de la obediencia a sus mandamientos, que básicamente tiene que ver con el amor al prójimo, con considerar a mi vecino y a mi prójimo para también tenerlo al mismo nivel que yo y amarlo como a mí mismo. Así que, si no quiero perder sus bendiciones, debo ensanchar mi recipiente. Esa es la tarea que tengo. La tarea que tengo no es orar para pedir que Dios me sane, para pedir que Dios me provea porque tengo hambre, para pedir que Dios no me traiga la muerte. Esa no es la tarea. Si Él quiere la vida, y yo he venido para traeros vida y vida en abundancia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para nosotros, muertos a los pecados, vivos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Él quiere que tengamos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada. Entonces, ¿por qué me falta? Porque mi recipiente es bajo, mi recipiente es chiquito. Él trae un océano y no lo puedo recibir. No lo puedo recibir. Él quiere dar y no lo puedo recibir. Entonces debo recurrir a conocer verdaderamente su palabra, su verdad. No equivocarme, porque si yo pienso que el acto de creer es un acto mío, entonces voy a hacer un esfuerzo. Y si enseño así, crea, usted crea, voy a enseñar culpabilidad. Aquel va a tener porque cree, aquel otro no va a tener porque no cree. Pero si enseñamos que el acto de perfeccionamiento de nosotros es ensanchar nuestra vasija, conociendo su verdad, conociendo su palabra, para poder tener más capacidad de recibir su gracia y sus dones, vamos a estar en una mejor posición, una hermosa posición. El Creador desea pues que nosotros nos apeguemos a Él y que nos beneficiemos de la perfección espiritual que Él nos ofrece. Aquí es donde la oración cumple una tarea primordial, la mejor de las tareas. Y esa debería de ser nuestra actitud. Ensanchar, reflexionar, enjuiciarnos, cambiar lo que tenemos que cambiar. Ese cambio es el acto de perfeccionamiento propio para poder recibir el esplendor de su presencia y todo lo que nos quiere dar, y estar contentos, incluso contentos si nos toca morir. Podemos estar contentos, porque si vivimos, para Él vivimos, y morimos, para Él morimos. Estamos sabidos que este tiempo hay muerte. Estamos también anhelantes y esperando su retorno, porque cuando Él retorne a ser coronado en gloria en este universo, la muerte dejará de ser. La corruptibilidad y la mortalidad se alejarán de nosotros, pero mientras tanto tenemos que lidiar con esas cosas y estar tranquilos con eso, estar contentos, sabiendo que no vamos a morir en la víspera, sino el mero día. Así que, repito, además de las otras funciones de la oración entendida como el ejercicio de introspección y de análisis personal, nos vuelve más perceptivos y más sensibles a los verdaderos valores de la vida. Y concluimos con Juan 10:25.
Ahora vuelvo al punto de partida con los interlocutores del Señor que que no creen en Él, que no pueden aceptar que Él es Dios, que Él es el Mesías, y entonces le acaban de decir, bueno, si eres el Mesías, dínoslo con orgullo, dínoslo con actitud correcta, y no lo digas así a escondidas. Entonces Él les contesta, os lo he dicho, y no exhibís fidelidad. Porque este verbo creer no es, como ya lo expliqué en todo el mensaje, el esfuerzo humano, que yo creo, que puedo creer, que dichosos los que creen. No, es solo ser un reflejo de la revelación de Dios que viene a través de lo que ya expliqué, de la introspección, del estudio de su palabra, de la educación, de la verdad. No exhibís fidelidad, sería la mejor traducción de esta frase. Os lo he dicho y no exhibís fidelidad. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, las que vine a hacer en el nombre de Abba, las que estoy cumpliendo desde que estoy presente en este mundo, ellas deberían de ver ustedes. He sanado ciegos de nacimiento, he sanado cojos, he resucitado muertos. ¿Cuándo se ha visto eso? ¿Quién ha hecho eso? Ellas dan testimonio de mí. ¿No lo queréis ver? Porque no exhibís fidelidad, porque no habéis sido educados en la emuná, en la capacidad de exhibir la gracia de Dios, y no habéis sido educados en la emet, en la verdad de la palabra. Y es que no importa cuánta palabra estudiemos, lo que importa es que Dios nos la enseñe, que tengamos maestros fieles que nos enseñen la verdad, y para eso hay que ir a las escrituras originales, hay que ir a las escrituras hebreas. Sé que es un esfuerzo muy grande, pues yo no empecé, mi lengua materna obviamente no es el hebreo, es el castellano. Y durante mucho tiempo yo estudié las escrituras en castellano. Incursioné un poquito en el griego para el Nuevo Testamento, pero tenía la espinita de lo difícil que era el hebreo, las escrituras hebreas, y me costó mucho tiempo, pero las mismas escrituras castellanas me llevaron a profundizar. Comencé durante un tiempo de mi vida confesando, haciendo confesiones de la palabra de Dios. Claro, algunas confesiones eran en el sentido de pedir, en el sentido de el esfuerzo humano para creer, pero como eran las escrituras, ellas me fueron quizá educando. Pero había muchas confesiones que yo decía, por ejemplo, yo tengo la sabiduría de Dios, decía algunos textos que decían eso, y eso me llevó a buscar, y Dios hizo muchos pasos, muy despacio, para que yo me encontrara con el hebreo. Finalmente tuve la dicha de estudiar hebreo bíblico académicamente. No me fui a una corriente religiosa. El problema de la corriente religiosa, de estudiar el hebreo bíblico en una corriente religiosa, ya sea por internet o ya sea personalizadamente, pero con una corriente religiosa, es que si la corriente religiosa está equivocada, pues te va a enseñar equivocadamente. Yo tuve la dicha de encontrar o de ser encontrado por estudios académicos. He estudiado muchos años con la Universidad Hebrea de Jerusalén, y ellos tienen una peculiaridad, y es que cuando digo que son estudios académicos es que toman en cuenta todo, no se alinean con una corriente de alguna religión, por muy
oficial que pudiera ser, no se enemistan con una religión o con una corriente, sino que buscan la emet, la verdad. Eso es caro. Por supuesto que es caro. Me ha costado dinero. Y me ha costado quizá mucho dinero. Pero yo tuve que elegir, viajo o estudio, aprendo o disfruto. Y decidí estudiar. Una vez a un amigo pastor, el doctor Harold Caballeros, le hice un comentario y le dije, mira, querido hermano, ¿cómo está de cara la educación? Le dije, porque yo estaba observando los precios de los colegios y se me quedó viendo. Mira, Vlad, y me dijo, es más caro no estudiar. Y eso se me grabó y me quedó pegadito en el corazón. Es más caro no estudiar. Y entonces yo decidí invertir para estudiar. Eso hará que uno ensanche su vasija y Dios siempre va a proveer para que uno pueda hacer su voluntad, expandir su vasija para tener el gozo de su presencia. Vuelvo a Juan 10:26, pero vosotros no exhibís fidelidad porque no sois mis ovejas, como os he dicho. ¿Qué significa no soy mis ovejas? Significa porque no habéis nacido de arriba. Entonces, la gracia del Señor, la bondad del Señor es que Él nos haga nacer para aprender la verdad. Esa es la conclusión, que Él en su misericordia se revele a nosotros. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Si usted sigue estos estudios, es posible que se pregunte lo mismo que yo me pregunté y que usted pueda también invertir en su educación. Invierta tiempo. No busque lo fácil, no busque la internet. Sí, hay muchas cosas, pero hay muchas cosas en la internet, buenas y malas. Busque la academia, busque la EMET, busque la verdad. Esforcémonos por las ciudades de nuestro Dios. Esfuércese y esforcémonos. Gastemos en nuestra vida eterna, gastemos en nuestro futuro. Sí, estudiar es caro, pero la ignorancia es más costosa. Que Dios lo bendiga. Cierro con una oración. Padre que estás en el cielo, te doy gracias por estos estudios que nos permites llevar y difundir a través de estas plataformas, querido Padre Celestial. Gracias. Únenos, Señor, a aquellos que aman ser educados con tu emet, con tu emuná, y danos esa capacidad de ensanchar nuestra vasija, de ensanchar nuestro recipiente para poder disfrutar del esplendor, del esplendor de tu presencia y no tener conceptos tan acusatorios como los adversarios teológicos del Señor, que lo acusaban de mil maneras y de mil cosas sin sentido. Tenían al Rey de Reyes a su lado, tenían al Creador del universo ahí y no lo aprovecharon. Que no nos suceda a nosotros que te tenemos y que no te aprovechemos. Bendito seas tú, que por tu Espíritu de verdad nos conduces a la verdad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis saludos para todos los que vieron este estudio en Guatemala y fuera de Guatemala. Mis amigos en el Perú, en los Estados Unidos, en la Iglesia Cristiana Visión de Fe, un cariñoso saludo y un abrazo para todos. Que Dios nos bendiga y nos llene de su paz en el estudio, en la introspección y en el ensanchamiento de nuestra vasija para vivir en plenitud, para recibir el esplendor de su presencia a través de esa capacidad que nos dejó de esforzarnos nosotros también, con el estudio de su palabra, la oración y el cumplimiento de lo que entendemos que tenemos que obedecer. Hasta la próxima.